So, buenos días, and thank you again for being here, and I want to say thank you again for your just amazing por esta hospitality. hospitalidad tan I want to sorprendente. express my thanks to Quiero Renee expresar for mis having us agradecimientos a out for dinner René por yesterday. habernos invitado a cenar anoche, fue maravilloso. Y extender mis agradecimientos a Tatiana y a Cristian, quienes me llevaron a visitar la ciudad, a la Candelaria, vimos el Museo del Oro y terminamos en Monserrate, en la montaña de Monserrate, y fue fabuloso. Muchísimas gracias nuevamente, es una oportunidad maravillosa la que pude tener. Ahora vamos a la presentación. Espero que ustedes se puedan dar cuenta de cuánto hemos evolucionado y cuánto ha cambiado el manejo del cáncer cervical en los últimos 30 años. Si recuerdan, hace no mucho tiempo la única opción disponible para tratamiento para una mujer con cáncer cervical, sin importar el tamaño de la lesión, era un tamaño para todos, una histerectomía radical. Y las cosas comenzaron a cambiar en los 80s cuando apareció la laparoscopia para poder hacer disección de ganglionar, y después se desarrolló la operación Darshand, que fue un hito que cambió en la forma en que se manejó el cáncer cervical. Apareció el ganglio centinela y ahora tenemos procedimientos más conservadores, cirugías más conservadoras, y vamos a hablar de la quimioterapia neoadyuvante. Entonces hemos cambiado muchísimo en estos últimos 30 años. I think we owe a tribute to this man, Professor Daniel Darshand, who with his procedure, the radical has revolutionized the way that we now su parametrectomía cambió el manejo de los pacientes para preservar la fertilidad, fertilidad en lesiones pequeñas. Esta es la traquelectomía vaginal clásica, que fue reemplazada por el abordaje abdominal porque era más conveniente para muchos cirujanos. Estas fotos ya las han visto, algunos la han hecho con laparoscopia, aunque no se hace de manera común ya, y por supuesto el abordaje robótico. Ahora, con el ensayo LAC, los resultados van a ver que muestran en resultados. Y va a haber una charla sobre esto, pero hay una publicación reciente en Estados Unidos con traquelectomía radical y se va a ver resultados en los últimos 7 años, el abordaje IMS y el abordaje abierto. El estudio tiene muchísimas limitaciones y muchos problemas. No es prospectivo y no es aleatorizado, pero no parece indicar que haya diferencia en desenlaces, pero aparecerán más datos, especialmente de los Estados Unidos. Si tienen la oportunidad, los que no hayan visto esta publicación, es un reporte gigantesco de más de 3.000 pacientes que resume todos los diferentes abordajes de la traquelectomía radical, pero la tasa de recidiva está por debajo del 5%. Y hemos publicado hace varios años un estudio de 125 pacientes, y lo que nosotros vimos es el tamaño de la lesión por encima de 2 centímetros, que claramente es el factor de riesgo número 1 asociado con recidivas. Y ahora vemos exactamente con el estudio danés, solamente 7 pacientes con lesiones por encima de 2 centímetros y 50% de estos con recidivas 2 centímetros y por encima son factores de riesgo para traquelectomía. Y esta es una muy interesante, una serie laparoscópica, y la línea en verde representa el abordaje laparoscópico, y pueden ver que hay una gran diferencia en desenlaces. Y finalmente, si les interesa, este es un estudio utilizando los datos SEER y compararon la cirugía no preservante del útero contra la no histerectomía, la traquelectomía en el curso de 10 años, y no hubo diferencia en desenlaces o en muertes entre los dos tipos de procedimientos, pero nuevamente lo que sobresale como factores de riesgo son lesiones que tengan más de 2 centímetros. Así que cualquier lesión por encima de 2 centímetros es un factor de riesgo. El
tamaño es importante, y lo otro que es importante es que si uno es conservador en el abordaje, hay que ser especialmente meticuloso en la selección de aquellos pacientes. Eso significa resonancia magnética de muy buena calidad, que se revise con el radiólogo para ver exactamente cómo es la lesión, y patología experta para mirar los cortes cuidadosamente para poder evaluar el tamaño de la lesión. Y este es un resumen para decir que ha habido evolución considerable en la técnica de la traquelectomía radical. Tenemos prueba de concepto de que algo más que la histerectomía radical se le puede ofrecer a estas mujeres, y la traquelectomía radical se considera como estándar de cuidado para mujeres jóvenes que quieren preservar su fertilidad, y es lo que hemos demostrado en estos últimos 30 años. Si miran las guías NCCN, dicen que la traquelectomía radical ha sido validada para lesiones por debajo de 2 centímetros. Ahora, la siguiente pregunta que surge ahora que dijimos que esto es posible es si la cirugía radical es necesaria para las lesiones por debajo de 2 centímetros. ¿Se puede hacer algo menos que una traquelectomía radical? Y para responder esa pregunta tenemos que pensar un poquito. Aquí tenemos una 2 o una B1 grande. ¿Tiene sentido que las dos se traten con histerectomía radical? Por supuesto, no tiene sentido. Y la razón por la que se hace una histerectomía radical estándar es para evitar la metástasis a los ganglios linfáticos. Entonces, la pregunta es, en lesiones pequeñas, ¿cuáles son las probabilidades de que el tumor pase al parametrio? Y si requiere hacerse y si es necesario. Entonces, como le dije, justifica la morbilidad de hacer una cirugía radical si las probabilidades de que se extienda al parametrio son bajas. Entonces, hay muchas series, estas todas son retrospectivas, todas miraron las lesiones retrospectivamente menores de 2 centímetros, la mayor con ganglios linfáticos, y más de 1000 pacientes. Estos ensayos miraron que la probabilidad de que el cáncer se extendiera al parametrio estaba por debajo de un 1%. Ha habido varias otras series. Aquí tenemos una que hizo un triage de pacientes con lesiones por debajo de 2 y por encima de 2, y pueden ver la tasa de infiltración al parametrio. Y ha habido varias de estas. Aquí tenemos otra serie. Muchos autores han comenzado a decir, bueno, esto es suficiente, hacemos demasiado y podemos ser menos radicales. Ahora, nuevamente, otro análisis de los datos SEER que miró cómo modificar la cirugía radical con cirugía menos radical. No hubo diferencia en 10 años de sobrevida libre de enfermedad, pero lesiones por encima de los 2 centímetros siguen siendo factores de riesgo asociados con el riesgo de muerte. Y vamos a mirar las lesiones más grandes en mi siguiente presentación. Y por último, y si no han tenido la oportunidad de leer este manuscrito, es una pieza maestra, es un artículo maravilloso de los Países Bajos. Es un seguimiento de 30 años. Esto no lo vemos muy a menudo en la literatura. 30 años de seguimiento, y describen extensamente la extensión parametrial, y lo que vieron es que ven el parametrio como no teniendo influencia en el desenlace para pacientes que tengan lesiones por debajo de 2 centímetros. Fuera cirugía radical o sencilla no había diferencia, pero para los pacientes con lesiones mayores claramente tenemos que retirar el parametrio. Entonces, creo que esta es una publicación muy convincente. Todos los datos que les mostré que indican que las posibilidades de la extensión al parametrio son datos retrospectivos, y por eso decidimos lanzar el ensayo SHAPE. Y el ensayo SHAPE, el objetivo era comparar la histerectomía radical con ganglios linfáticos a una histerectomía simple con ganglios linfáticos en pacientes que considerábamos de cáncer cervical de bajo riesgo. Y el concepto del ensayo era demostrar que la histerectomía sencilla no es inferior, no estamos diciendo que sea mejor, estamos diciendo que no es inferior a la histerectomía radical, y que tiene mejor calidad de vida y salud sexual. Ese es el concepto. Entonces, los pacientes con 1A2, 1B1, con lesiones por debajo de 2 centímetros, aleatorizados a histerectomía radical o normal.
En los de B1 bajo 2 centímetros tiene que haber menos de 10 milímetros o menos de 50% de invasión al estroma mostrada en la resonancia. Entonces, me siento muy orgullosa de mostrarles que ya casi terminamos la consecución de pacientes. Tenemos 655 ya. Esperamos terminar este ensayo para finales del 2019. Estamos muy entusiasmados de poder completarlo. Hemos trabajado muy duramente para lograr tener centros en Brasil en particular. Y al final hemos tenido temas de seguros que nos interpusieron. Estábamos muy desentusiasmados con esto, pero si los países como el de ustedes, donde la tasa de cáncer es muy alta, si los países como los de ustedes pudieran participar en estos ensayos, en lugar de tomarse 7 años, tomaríamos 3 años para poder completar estos ensayos. Ojalá en el futuro pudiéramos trabajar de la mano. Y voy a mostrarles algunos datos que nunca se han mostrado antes, son solamente para ustedes, pero hicimos un análisis preliminar de 616 pacientes y lo que ustedes pueden ver aquí es que la mayoría no han tenido mapeo de ganglio centinela. El 90% de los casos son 1B1 y hay 64 entre adenocarcinomas y escamosos. Y lo que es interesante aquí, y quiero solo señalarles que hemos tenido 5 muertes, menos del 1%, y 9 recidivas, 1.5%. Globalmente los datos son bastante buenos. Si miramos pacientes que requirieron tratamiento adyuvante de manera global, está por debajo del 9%. En otras palabras, después de la cirugía, el 9% de las pacientes requirieron quimioterapia o quimioterapia y radiación. Nos preocupó al principio que los pacientes estaban en el brazo de histerectomía sencilla y que se iba a requerir que se requirieran quimioterapia, pero no parece ser el caso. La mayor parte del tiempo las pacientes han recibido tratamiento adyuvante porque al final del día la lesión estaba por encima de los 2 centímetros, pocos casos de márgenes positivos y a menudo por ganglios positivos. Así que esperamos el análisis final. Esperábamos 25 eventos o más para poder hacer el análisis, pero no vamos a llegar a 25 eventos. Así que vamos a hacer un análisis time driven. Después de que el último paciente esté en el ensayo, vamos a esperar 3 años para que todo el mundo haya sido seguido por 3 años. Entonces, para el 2022, para cuando yo me retire, deberíamos estar listos para obtener los resultados de este ensayo tan importante. Entonces, si la forma muestra lo que creemos que va a mostrar, que es que los 2 procedimientos son equivalentes, esto va a dar evidencia a nivel 3 y seguramente creo yo que va a ser un ensayo que nos va a cambiar la práctica. Habiendo dicho eso, si es cierto que para las pacientes que tienen lesiones pequeñas, la histerectomía radical se puede cambiar por una histerectomía sencilla, por ese mismo razonamiento, si la paciente quiere preservar la fertilidad, entonces a lo mejor no hay que hacer una traquelectomía radical, sino una sencilla en cono. Y ahí es en donde estamos ahora en términos de la evolución de los procedimientos. Tenemos que obtener datos de buena calidad para convencernos de que es seguro. Y me gusta este dibujo de Lucas Schwab porque demuestra las diferencias que hay entre los diferentes tipos de procedimientos. Un cono es un cono. Una traquelectomía sencilla es más grande que el cono porque retira muchísimo más tejido y algunas veces incluso saca parte de la vagina, pero gran parte del cuello. Y la traquelectomía tipo 1 saca el parametrio proximal y la parte 2 un tamaño más grande del parametrio. Aquí tenemos un ejemplo de una traquelectomía simple y pueden ver aquí que no es un cono wimpy, es una buena tajada al cuello. Lo mismo pasa acá con esta. Son pedazos grandes del cuello uterino. Es más grande que una conización. Hemos publicado 35 de esos casos, 2 pacientes con ITCs. Tenemos una recidiva y en retrospectiva esta paciente no fue bien seleccionada. No ha debido tener un procedimiento conservador, pero no sucedió y después, como pueden ver, tenemos desenlaces obstétricos. 3/4 partes han tenido partos normales. Y este es un ensayo retrospectivo grande que cité antes de Vegna. Revisó más de 228 traquelectomías sencillas o conos y la tasa de recidiva global es bastante baja.
Entonces ha habido muchísimos comentarios editoriales en cuanto a que en pacientes de bajo riesgo la conización o la traquelectomía simple podría volverse el nuevo estándar de cuidado. Entonces, no puedo decirles suficientemente lo importante que es que entre más conservadores sean, más meticulosos hay que ser en seleccionar los pacientes. Dije antes que se necesita una resonancia pélvica buena y una revisión patológica. Cuando se haga la resonancia hay que estar seguros de tener suficiente cuello por encima de la lesión para tener márgenes claros, que no se extienda por fuera del cuello uterino. En la vista axial hay que evaluar la profundidad de la invasión del estroma cervical para tener suficiente evidencia para considerar antes de decir sí puedo hacer un procedimiento conservador para esta paciente. La parte de la patología también es supremamente importante porque todos ven esto, pacientes que son referidos, tienen un cono, a lo mejor uno, a lo mejor dos, a lo mejor tres, un lip, dos lips, el estado de los márgenes no se puede evaluar porque está hecho pedazos, entonces uno dice, Dios mío, es difícil poder decir cuál es el tamaño de la lesión. Y si uno pudiera volver a unir los pedacitos, yo trato de preguntarme, creo yo que si pudiera unir todos los pedazos que ella tiene una lesión por debajo de 2 centímetros o no, y si no lo creo, si creo que es mayor de los 2 centímetros, preferiría no arriesgarme, porque el peligro es ser demasiado conservador y después duplicar la recidiva, la muerte, y eso sería algo inaceptable. Esta paciente debería ser curada, así que hay que tener mucho cuidado en seleccionar a las pacientes. El seguimiento también es muy importante porque si uno deja un pedazo de cuello, se deja un peligro potencial para recidiva o para reinfección. Estas son unas series que les voy a mostrar. Esta que sigue, LEDS, 2 recidivas centrales. Este es un estudio italiano muy interesante porque son 10 años de seguimiento y 6 de las 7 recidivas fueron sobre el cuello uterino, sobre la cervix. Esta es una serie de David Shibula, 5 años de seguimiento y nuevamente 5 de las 6 recidivas fueron centrales en el cervix residual. El seguimiento post-traquelectomía también es muy importante. No son pacientes que yo regreso a donde su ginecólogo. Yo quiero seguir siguiéndolas yo misma. No son fáciles de seguir. Tienen que ser seguidas durante muchísimo tiempo por un oncólogo. Y si salen siendo HPV positivas, a mí me preocupa muchísimo porque la posibilidad de recibir es muchísimo más alta para ver si no tienen virus, y recomiendo vacunación en esas pacientes porque cambian de pareja y se pueden reinfectar muchos años después. Aquí es un caso después de traquelectomía. Este es bastante fácil de seguir, pero algunas veces tenemos cosas como esta. Se vuelve muchísimo más difícil hacer el seguimiento y las citología se vuelve más difícil, los falsos positivos porque hay células del segmento urinario inferior, o hay citologías no satisfactorias porque se obtienen células de la transformación. Entonces, por eso es que pensamos que el estatus del papiloma humano es muy importante y por la razón para la vacuna. ¿Qué pasa con los desenlaces obstétricos? Si hay la oportunidad de volver a mirar esta revisión, totaliza 2.800 pacientes aproximadamente con traquelectomías con cono, y mirando la conclusión dice que la conización se asocia con mejor desenlace en embarazo que la traquelectomía radical, y eso no es una sorpresa porque entre más cuello uterino se retire, más se paga en términos de desenlaces obstétricos. Esta es otra revisión larga de Bente Vecna, 944 embarazos, y no es sorpresa, la premadurez es más bajo después de la traquelectomía simple comparada con la traquelectomía radical. Temas de fertilidad, como les dije, frecuentemente uno termina con aperturas cervicales que son apenas un puntito, no fáciles de seguir, y sucede, yo creo, por lo menos 5 a 10% de las pacientes, y uno puede hacer vigilancia para ver si son sintomáticas, pero si desarrollan dismenurrea porque desarrollan infertilidad, en varias pacientes he hecho un pequeño lip, un agujerito para abrir el cuello, y dejo un catéter intrauterino, y
hablo con colegas de infertilidad y hago una inseminación intrauterina y esto es lo que coloco, lo que inserto. He utilizado el catéter uterino pediátrico, urinario pediátrico, perdón. Hago una apertura, meto el catéter y 2 semanas después hago la inseminación y funciona, por lo menos me ha funcionado a mí. Y no deberíamos dejar por alto que después de la traquelectomía hay problemas con los embarazos y hay que tener cuidado con hacer consejería adecuada. Muchas pacientes tienen complicaciones después de la traquelectomía y la estenosis cervical es una de las grandes y como les digo aquí, una proporción significativa va a tener problemas y hay que hablar de esto antes de tiempo. Quiero darles datos nuevos también con respecto a ensayos prospectivos que van a ser publicados o pronto. El CONSERVE y el GOG278, sospecho que seguramente están familiarizados con el CONSERVE. Es un ensayo de MD Anderson y los pacientes tienen un cono sencillo, una histerectomía simple, solamente con mapeo del ganglio centinela para enfermedad de bajo riesgo, por debajo de 2 centímetros. Y observen, por favor, que excluyeron pacientes con adenocarcinoma por encima de grado 3. Entonces, estos jugadores malos han sido excluidos. Es un ensayo prospectivo, fase 2, con reclutamiento de 100 pacientes. Utilizaron 16 sitios diferentes fuera de MD Anderson. Y a pesar de eso, tomó 10 años poder conseguir 100 pacientes, 10 años. 50% de las pacientes fueron excluidas cuando se repasaron las diapositivas en MD Anderson porque vieron algo que había pasado ahí. La mitad de las pacientes fueron excluidas para mostrarles lo conservadores que fueron en poder seleccionar a estas pacientes. A pesar de eso, 5 pacientes tenían ganglios positivos y 3 pacientes tenían recidiva. No subestimen el cáncer cervical. Las cosas malas pueden suceder. Una tuvo recidiva en las pelvis, otros en los ganglios inguinales. Muchas cosas muy complicadas. Sin embargo, los desenlaces generales son bastante buenos. Esto va a ser presentado en Río, creo que como una de las presentaciones importantes y van a tener los datos detallados en esa época, pero Catherine Smeller me permitió que se los presentara hoy. Y el otro ensayo que seguramente conocen es el GOG278, que es un estudio de calidad de vida, más como una colección de datos para pacientes que se están sometiendo a histerectomía simple o a conización. Y hablé con el doctor Covens la semana pasada, tiene 202 pacientes ya, 92% de reclutamiento y para el final del año más o menos este ensayo va a ser terminado. Pueden ver que muy pronto vamos a tener 3 ensayos prospectivos muy importantes en cirugías menos radicales y esperemos que los desenlaces sean los que estamos anhelando. En resumen, creo yo que la traquelectomía simple o el cono son una opción valiosa para enfermedad de bajo riesgo, de bajo volumen y tengo que repetir que la selección de pacientes es crítica y el seguimiento también. Hemos estado rogando que FIGO cambie la nomenclatura y como saben sucede. Lo que habíamos pedido es que subdividiera la 1B1 en 1B1A y 1B1AB para indicarle a los clínicos que estos de acá podían tratarse de manera menos radical. Ellos escuchan, pero no como yo hubiera deseado, en el sentido de que subdividieron 1B1, pero en 1, 2 y 3, y esto va a crear muchísima confusión en los próximos años, porque cuando comparemos datos para 1B2, por ejemplo, era el 1B2 de antes, el 1B2 de 2018, así que va a crear muchísima confusión cuando estemos recopilando datos. Así que volvimos a discutir de esto recientemente y pronto van a haber una corrección porque hubo varios errores en esta tabla que van a ser corregidos. Hemos estado tratando duramente de hacer que cambien su perspectiva y que integren micromeds, pero va a aparecer una corrección y la van a ver. ¿Y cuál es el futuro? Y este es un punto de vista muy personal, no sé si es la verdad, pero es mi visión personal y cuando pienso en traquelectomía creo que el futuro
para lesiones pequeñas va a ser una traquelectomía simple o un cono. Y para los pacientes que tengan lesiones mayores, yo personalmente favorecía la quimioterapia neoadyuvante con una traquelectomía simple o un cono, y voy a hablar más de eso en la mañana. Donde pienso que hay un rol para traquelectomía radical son pacientes que tengan lesiones de 2 a 3 centímetros, donde se aclaren los márgenes, y pacientes que no requieran tratamiento adyuvante. En esos casos creo que sí vale la pena hacer una traquelectomía radical. Y vamos a hablar de esto esta tarde o más tarde en la mañana. Y para histerectomía, pacientes que no requieran preservación para fertilidad, creo que por debajo de 2 centímetros, a menudo los pacientes tendrán histerectomía simple, y la radical será más para lesiones más grandes. Espero que puedan ver que hemos hemos atravesado un gran camino, como dije en mi presentación, y quiero dejarles con este mensaje. He estado defendiendo el tratamiento conservador durante 2 décadas ya. Está bien ser menos radical, está bien hacer cirugía MIS, está bien preservar la fertilidad, pero el desenlace y la sobrevida no se deben poner en juego, y hay que tener muchísimo cuidado cuando seleccionemos nuestros pacientes. Muchísimas gracias.